Y a los 81 años murió Julio César Strazera, símbolo de la justicia, y una frase que jamás vamos a olvidar los argentinos es justamente nunca más. Nuestra compañera Andrea Duplá tuvo el honor en septiembre del año pasado de realizarle una de las últimas notas. Andrea. Sí, claro, fue cuando se conmemoraron los 30 años justamente de la presentación del informe Nunca Más. Strazera había sido internado el pasado 16 de febrero por una infección intestinal severa que se había complicado con un cuadro de hiperglucemia que lo llevó al coma. Sus restos van a ser velados a partir de las 22 horas en la sala velatoria de O'Higgins al 2800 en Núñez y van a ser inhumados mañana en el cementerio de Pilar. Recordar simplemente antes de este informe una anécdota que pinta su personalidad. En la época cuando se hacían investigaciones de la CONADEP, justamente para poder hacer esta presentación del Nunca Más que permitió el juicio de las juntas, se recibían muchísimas amenazas. La recibían los investigadores de la CONADEP, los miembros de la CONADEP y también aquellos fiscales y jueces que trabajaban en el juicio a las juntas. Una vez Strazera atendió el teléfono y dijo: las denuncias se reciben de 10 a 19, llame más tarde. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La CONADEP había compilado 50.000 páginas con testimonios del horror de los años de plomo. Y en esos 9 meses difíciles, bajo la presión de un aparato represivo que aún no había sido desarticulado, la comisión que presidía Ernesto Sábato había demostrado que la desaparición forzada de personas no fueron hechos aislados, sino un plan perversamente diseñado. Ese documento, el Nunca Más, fue la base de la acusación del fiscal Julio César Strazera en el emblemático, histórico y valiente juicio a las juntas militares. Fue la base de mi acusación. Yo no presenté otro caso que no figure en el Nunca Más. Yo creo que prácticamente sin el Nunca Más no hubiera sido posible hacer el juicio. Fue fundamental. Strazera falleció este viernes en la clínica porteña donde estaba internado desde hace un par de semanas por complicaciones en su salud ya delicada. En septiembre pasado había cumplido 81 años, justo cuando se conmemoraban los 30 años de la presentación del informe Nunca Más. Y Tele9 lo entrevistaba para recordar el impacto de aquel hecho fundamental de la historia argentina. No, fue un impacto fortísimo. A punto tal, pero usted fíjese que, y ahí hay una caricatura que está Alfonsín cortándome el micrófono, no se quiso transmitir en directo porque podía conmover gravemente la opinión pública. Se filmó todo, por supuesto, pero no se transmitió en directo. Y estaban los periodistas de todo el mundo, no solamente el nuestro, sino de todo el mundo. Strazera se había graduado de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA. Ingresó a la justicia en los años 60. En los 80 fue profesor adjunto de Derecho Penal. Y con el regreso de la democracia, en el 83, el entonces presidente Raúl Alfonsín lo nombró como fiscal ante la Cámara Federal. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se había negado a juzgar a los militares, por lo cual la Cámara Federal tomó a estudio el enjuiciamiento. Sobre la base del informe de la CONADEP, Strazera seleccionó unos 300 casos paradigmáticos y fundamentó una acusación sólida contra los 9 jefes militares, de los cuales la Cámara Federal condenó a 5. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal. Después de los juicios de Nuremberg, nunca un tribunal civil en el mundo había intentado juzgar a los oficiales que habían tomado el poder. Por eso el juicio a las juntas fue un hito y Strazera, un protagonista indiscutible
y fundamental. Recuerdo la reacción del público. Fue impresionante. Hubo que el presidente, el doctor Arlañán, tuvo que mandar desalojar la sala. La gente aplaudía, gritaba. Y esto es impresionante. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Que en paz descanse. Y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dispuso 2 días